Determinación y cálculo del valor de la ley de corte. Modelo de beneficio económico. Suponga una función de beneficio del tipo que muestra la ecuación. Pi sobre t, pi sub t es igual a p sub t, q sub t menos c, que va a multiplicar a q sub t. La descripción de las variables en la fórmula son las siguientes. Q sub t va a significar ritmo de producción de metal en el periodo t. P sub t va a significar el precio del producto en el periodo t. Entonces tenemos Q, P, y aquí C, que va a multiplicar al Q sub t, va a significar costo de producción como función de la cantidad producida. Entonces, costo de producción como función de la cantidad producida. Entonces tenemos precio, producción, y va a restarse los costos de producción. Entonces, precio del producto, ritmo de producción, menos los costos. Entonces pasamos al modelo económico simple. Se simplifican las restricciones para realizar la extracción total. La utilidad marginal descontada debe ser constante a través de la vida del proyecto. Entonces, a la fórmula anterior, entonces vamos a ponerle un límite máximo de utilidad y que va a significar la sumatoria del producto del precio sobre, hemos dicho que phi va a significar el beneficio obtenido, ¿no? Entonces el precio por el beneficio obtenido hay que maxificarlo. O sea, la sumatoria del ritmo de producción, ¿no? Entonces Q de la producción, entonces debe ser igual a R sub 0. Entonces aquí L, que es la variante de la utilidad marginal, va a significar la sumatoria del precio que va a multiplicar a la rentabilidad, hasta más una restricción que va a multiplicar a la utilidad marginal menos los ritmos de producción. Entonces, el precio por la utilidad en el año 1, en el año 2, en el año n. Toda esta sumatoria va a significar U, que lo tenemos aquí, U. Entonces, los incrementos, delta L, o sea, el incremento marginal y el incremento de la producción, va a ser igual al producto de los precios por la utilidad menos toda esta constante, y va a igualar a 0. Quiere decir que va a estar en equilibrio aquí. La teoría de Hotelling dice, si existe mercado para solamente comercializar Q sub t, o sea, toda la producción de Q sub t, entonces estamos hablando de un mercado de competencia perfecta. Mercado de competencia perfecta, donde no existe asimetría ni de información ni tecnológica. Quiere decir que la extracción mineral, para que sea óptima, debe generar un perfil de precios que aumente en valor absoluto en la misma tasa que la tasa de descuento utilizada en la industria, ¿no? Entonces tenemos la fórmula donde la utilidad es igual al precio. Entonces el precio inicial, el precio siguiente, que va a igualar al precio del siguiente producto, y todo va a ser el precio elevado al n por p elevado a n, ¿no? Entonces son productos de precios. ¿Cómo se optimiza? Modelo a optimizar. Si se desea optimizar el valor presente neto del proyecto o plan de producción, entonces mediante la ecuación de maximización, la sumatoria del precio, que va a multiplicar el producto de precio por cantidad producida y menos los costos. Pero R dice son recursos remanentes en el periodo T, y P factor de actualización de los flujos obtenidos en el periodo T. Entonces el factor de actualización es igual al precio por la cantidad producida, ¿no? O sea, acá tenemos R en el tiempo determinado y menos el precio anterior, ¿no? Que es igual
a la cantidad del producto. Solución, supuestos. Entonces, R sub 1 conocía la envolvente de reserva de base mineral. T es un parámetro en la optimización y no una variable. Entonces, la ecuación de Lagrangiano tenemos que está conjugando todos los factores anteriores y está sumando un ponderador que va a multiplicar estas relaciones de la envolvente como reserva en la base inicial. Entonces, reemplazando matemáticamente las variables en la misma ecuación, entonces tenemos la solución del Lagrangiano, ¿no? Donde sumatoria de PT va a multiplicar a PT QT menos los costos, ¿no? Más todo el tema del ponderador y las relaciones financieras. Entonces de ahí sale una relación de rentabilidad del límite de máximo marginal dividido entre la producción. Entonces se va a simplificar la ecuación a solamente estas variables para finalmente tener el PT como una relación de los costos más un ponderador que va a ser el nivel de actualización. Por eso dice, el valor óptimo de producción se produce cuando la utilidad marginal es igual al costo marginal más un costo de depreciación del activo mineral. Por eso aquí, fijándonos en esta ecuación final, dice, el valor óptimo de producción se produce cuando la utilidad marginal es igual al costo marginal, ¿sí? El costo marginal más un costo de depreciación del activo mineral. Entonces aquí tenemos el valor de P sub T. Luego pasamos a la definición de mineral. Definición de mineral. ¿Qué tenemos acá? Mineral es todo aquella porción de un yacimiento minero que paga sus costos de producción y el costo de oportunidad. Es una definición económica. Sin embargo, se debe diseñar con una envolvente económica que pudiese contener material estéril en su interior. En el gráfico vemos roca caja a los costados y cuerpo mineralizado o mena. El cuerpo mineralizado o mena hemos dicho que está compuesto por dos factores. Un factor que se denomina ganga y un factor que se denomina mineral propiamente dicho. Entonces todo esto va a significar el cuerpo mineralizado. ¿Dónde dice mineral es toda aquella porción de un yacimiento? O sea, todo el yacimiento no es mineralizado, sino que hay sectores que sí se ha congregado la fase mineral. Entonces debe pagar sus costos de producción y el costo de oportunidad. El costo de oportunidad sabemos que es la decisión tomada después de evaluar dos o más alternativas viables. Entonces se escoge lo que se supone es la mejor alternativa. Al escoger esta mejor alternativa y dejar de lado las otras alternativas, entonces estamos nosotros generando un costo. Este es lo que se denomina el costo de oportunidad. ¿Ya? Pero básicamente estamos seleccionando una de varias alternativas. Y cuando hablamos de una envolvente económica, entonces nos estamos refiriendo a que todo el factor económico, que es el mineral, está inmerso, está mezclado con otras sustancias que se le denomina ganga. Cuando se hace la explotación del yacimiento, entonces se tiene que explotar todo, mineral más ganga. Esta ganga ya se lo va separando en los procesos metalúrgicos subsiguientes. Entonces, definición. El criterio optimizante que pretende incorporar el costo de oportunidad tanto en la definición de la envolvente económica como en la definición de mineral en el tiempo. Entonces, es el criterio de optimización, que pretendemos incorporar ese costo de oportunidad
en la definición de la envolvente económica como en la definición de mineral en el tiempo. Entonces estamos incluyendo a esta definición el costo de la oportunidad. Bien, entonces pasamos. Enlazando la teoría de ley, el óptimo de producción se produce en el punto donde la estrategia de producción paga los costos marginales y los costos de oportunidad. Entonces, ley que nos dice, si queremos producir, debemos organizar una estrategia de producción. Pero en esta estrategia de producción debemos considerar que se debe de cubrir con total satisfacción los costos marginales y los costos de oportunidad. Si es así, entonces ese proyecto es viable. Entonces, analizamos la ley de corte marginal. Tenemos la ecuación y tenemos lo que representa cada uno de los términos. Entonces, L sub C, ley de corte, es igual a C sub 1 más C sub 2. ¿Qué cosa es C sub 1? Costo, operaciones mina, en dólares por tonelada. ¿Qué cosa es C sub 2? Costo, planta, en dólares por tonelada. ¿Qué cosa es C sub 3? Costo de refinación, en dólares por metal. ¿Qué cosa es P? Precio del metal, o sea, en dólares por metal. ¿Y qué cosa es R? La recuperación metalúrgica. Entonces, sumatoria de costos en el numerador, recuperación metalúrgica, multiplicado por el precio del metal, y a ese precio del metal restarle las maquilas en el denominador. Entonces tenemos una relación, un ratio, y ese ratio se va a llamar ley de corte. En las flechitas del margen derecho tenemos P. Cuando el precio sube, la ley de corte baja. Cuando el precio baja, la ley de corte sube. ¿Sí? Es una relación inversa, perfectamente comprensible, porque a mayor precio, entonces podemos trabajar minerales marginales. Pero si el precio está bajando, más bien tenemos que procurar extraer lo mejor que tenemos del yacimiento para ir capeando el temporal. ¿Bien? Entonces, ley de corte marginal. Parámetros de formulación del algoritmo de ley. Etapas del proceso. En la etapa de mina, en la etapa de la metalurgia y en la etapa de la comercialización. Entonces, capacidad máxima en la etapa de mina, M, en el proceso H y en el mercado, K. Costos unitarios. En mina vamos a denominarle M, en el proceso vamos a denominarle H minúscula y en el mercado vamos a denominarle K minúscula, ¿no? M minúscula, todos son minúsculas acá, para los costos unitarios. Acá tenemos la denominación de cada uno de ellos. Para F, entonces, costos fijos, dólares por año. Para P, precios, dólares por metal. Para GC es la ley de corte, o sea, porcentaje del metal. Para GM, la ley media, o sea, porcentaje de metal. Para Y, recuperación, se refiere a la recuperación metalúrgica. Y D es el costo de capital. X es la proporción de mineral con respecto al material removido. La proporción del mineral con respecto al material removido. Entonces, en base a esto, organizamos un flujo de caja en base a todas las variables que hemos considerado aquí y que están descritas en estas columnas, ¿no? P menos K, que va a multiplicar a G por Y por X, menos M menos H por X menos F por T. Entonces vamos a reemplazar estos valores por números y vamos a tener un flujo de caja basado en costos, precios, leyes, recuperación de y costos de capital, más la proporción de mineral con respecto al material removido. Toda esta información
la debe tener perfectamente definida el área de geología y el área de contabilidad para ver el análisis de costos, el análisis de precios. Las leyes tienen geología, la recuperación metalúrgica tiene la metalurgia y los costos de capital tiene el área de economía o de finanzas. Entonces todos estos datos reemplazamos en la fórmula aquí y tenemos un flujo de caja utilizando el algoritmo de Lane. Igualmente para formular el algoritmo de Lane. Entonces tenemos acá el valor presente, el valor remanente, flujo de caja. X es la proporción de mineral con respecto al material removido. ¿Okay? El flujo de caja, entonces tenemos esta fórmula que ya la vimos en la diapositiva anterior. Entonces CAV mayúscula, el valor máximo de los flujos de caja actualizado. W, el valor máximo de los flujos de caja actualizados después de extraer Q. Entonces tenemos acá una relación. En el denominador C más W, en el denominador 1 más D elevado al tiempo. Si T es pequeño, entonces veamos qué está ocurriendo. Entonces básicamente esta es la relación de las variables y solamente hay que reemplazar estas variables por números y nos sale esta relación, ¿no? Entonces ya ve el valor máximo de los flujos de caja actualizados. Entonces con este B vamos a ver el flujo de caja actualizados. ¿Ya? Entonces si T es pequeño, entonces el incremento marginal del BAN 3 en 2. Entonces tenemos la relación. Simplemente estos valores están reemplazando a la fórmula original de Lane. Entonces dice, lo anterior representa el incremento marginal del BAN que conduce a maximizarlo, siguiendo una estrategia determinada. El parámetro dB, o sea, el incremento, representa el costo de oportunidad de postergar los flujos de caja futuros en el periodo T, integrando el valor del dinero en el tiempo. La fórmula anterior, sin embargo, considera un escenario económico constante en el tiempo. Entonces hay que tener cuidado con este análisis, porque está considerando como parámetro que el escenario económico va a ser el mismo en el tiempo. No va a haber movimientos hacia arriba o hacia abajo, o sea, no va a haber esas tendencias al alza o a la baja. Entonces va a ser simplemente constante. Entonces la formulación en el algoritmo de Lane, incorporamos las condiciones variables del mercado en la fórmula anterior. Entonces F corresponde al costo de oportunidad. Este costo se compone de dos partes. El costo de asignar capital a un bien en vez de invertir en un bien alternativo. Entonces el costo de capital hemos dicho que se escoge de varias alternativas una sola. Entonces aquí ya lo están graficando de la siguiente manera. Este costo de oportunidad se va en dos partes. Uno, el costo de asignar capital a un bien en vez de invertir en otro bien alternativo, ¿correcto? Segundo, la variación de valor de este bien debido a condiciones variables en el mercado, ¿no? Entonces tenemos aquí las relaciones de variabilidad. Menos de dividido entre variación de t. Resolución de la formulación anterior. El valor óptimo del BAN es función de la ley de corte. La ley de corte a través de V es función del valor óptimo del BAN. La manera de resolver este problema es a través de múltiples iteraciones asumiendo un valor de BAN igual a 0 en la primera iteración. Entonces todo está en función de la ley de corte. Y sabemos que la ley de corte es aquella ley que va a permitirnos pagar los costos operativos más darnos una utilidad. Entonces, en base a eso, se calcula el BAN. Y asumiendo que tenga un BAN igual a 0, entonces comienzan las iteraciones. Con estos datos, costo de mina, $1.32 la tonelada, costo en planta,
$3.41 la tonelada, siempre el costo de planta es mayor que el costo de mina, siempre. Porque al costo de planta hay que adicionarle el costo de la energía, y si es diésel es más costoso aún. Capacidad de mina, 12 millones de toneladas al año. Capacidad de tratamiento, 3.9 millones de toneladas al año. Capacidad de venta, 900 toneladas al año. Costos fijos, 11.9 millones al año. Precio, $60 por kilo. Recuperación, 87%, y costo de oportunidad, 15.2 millones. ¿Bien? Entonces estos son los datos obtenidos directamente de las operaciones. Entonces tenemos datos reales de operaciones. La ley de corte, para una capacidad máxima de mina. Entonces tenemos las ecuaciones aquí con sus variables respectivas. En estas variables vamos a reemplazar los datos que nos han mostrado en la diapositiva anterior. Reemplazando esos números aquí en estas variables, entonces tenemos finalmente un ratio. Este ratio va a ser la ley de corte a una capacidad máxima de mina. Y va a decirnos que podemos trabajar con 0.07 kilos por tonelada. Entonces tenemos un amplio margen de maniobra para hacer rentables nuestras operaciones. Porque si tenemos esa ley de corte y la bondad de nuestro yacimiento es mucho mayor, entonces podemos generar un colchón como plan de contingencias sin que nos altere nuestros ritmos de producción actuales. Entonces no tenemos ningún inconveniente. A esa conclusión llegamos aplicando las ecuaciones de ley para la ley de corte de una capacidad máxima de mina. Entonces vamos a reemplazar los valores y tenemos un valor final que se va a traducir en 0.07 kilos por tonelada. El anterior, ojo, es una capacidad máxima de mina. Ahora es una capacidad máxima en planta. Igualmente, reemplazamos los valores en la fórmula y vamos a tener una ley de corte de 0.2 kilos por tonelada, mayor que la ley de corte de mina. Pero igual, a pesar de haber subido a 0.2, todavía tenemos un margen de maniobra bastante amplio. La ley de corte es una capacidad máxima de mercado. Entonces, cuando trabajamos a un mercado al tope, al máximo, entonces reemplazamos también los valores, lo vamos a tener como resultado que es 0.13 kilos por tonelada. Cuando trabajamos a máxima capacidad de mina, es 0.07. Cuando trabajamos a máxima capacidad de planta, es 0.2. Trabajamos a máxima capacidad del mercado, entonces 1.3. Entonces quiere decir que la ley óptima sigue siendo positiva o mucho más favorable cuando trabajamos con capacidad máxima de mina. Entonces a eso debemos tender, porque la mina es la que nos va a dar la rentabilidad y la permanencia en el tiempo. Cuando es operaciones subterráneas, rajo subterráneo, dice tomar en consideración que cuando se trata de una mina subterránea, todo el costo de mina es considerado proceso, ya que cada tonelada extraída se procesa y por lo tanto H incluye el costo de mina. Entonces, esas son las ventajas de las operaciones subterráneas, que solamente vamos a atacar la concentración de mineral, con su ganga por supuesto, pero solamente esto, a diferencia de operaciones de superficie que tenemos que minar con amplio volumen de materiales estériles, que no necesariamente son ganga. ¿No? Entonces dice, toma en consideración que cuando se trata de una mina subterránea, todo el costo de mina es considerado proceso, ya que cada tonelada extraída se procesa, y por lo tanto H incluye el costo de mina. Ejemplo de aplicación. Una mina mediana de plomo zinc, con una capacidad de planta de 1.3 millones de toneladas año. El cuerpo mineralizado es potente, semivertical y consistente
en la corrida por varios kilómetros. El método de explotación es sublevel caving. El valor de plomo es secundario y se convierte en la ley de plomo a zinc dividiendo por 2. La ley media del zinc equivale a 14%. Los recursos son estimados de esta manera y el control se realiza basado solamente utilizando zinc equivalente. La dilución es del orden del 15% y la recuperación minera del orden del 88%. Entonces, ¿cuál es nuestro escenario? Dice una mina mediana de plomo zinc con una capacidad de planta de 1.3 millones de toneladas por año. Correcto. El cuerpo vidrachado es potente. Hemos dicho que la potencia es la tercera dimensión, es decir, es el grosor, es el espesor de la estructura mineralizada. Dice que es potente, entonces se supone que estamos trabajando con estructuras mayores a 2 metros. Semivertical, o sea, casi cercano a la vertical. Supongo que debe tener entre 85 y 90 grados. Y consistente en la corrida por varios kilómetros. Quiere decir que en el rumbo horizontal de esta estructura no hay ningún quiebre y que permanece constante durante varios kilómetros. Entonces estamos asistiendo a la presencia de un buen yacimiento tipo filoniano. La ley de zinc es de 14%, equivalente. La dilución es del 15%. Dilución significa que se va a explotar parte del estéril, o sea, de las cajas que van a contener el mineral. Y cuando se explota 15% diluido, está aumentándose en 15% el tonelaje. ¿Bien? Y dice que la metalurgia obtiene una recuperación del 88%. Muy bien. Entonces veamos aquí. Existen dos tipos de leyes de corte. Aplicada a las paredes del caserón, HW, FW, y define el material perforado. HW en inglés es high wall, o sea, caja alta, y fall wall, caja baja, o fit wall, que puede ser caja piso. Entonces, si el yacimiento tiene una pequeña inclinación, entonces caja techo en la parte superior y caja piso en la parte inferior. Como se va a explotar es con las cajas, entonces vamos a tener un incremento del 15%. Esa es una dilución. El potencial valor del proyecto es 150 millones de dólares, utilizando una tasa de descuento de 15% antes de impuestos. Muy bien. Entonces ahí están los datos necesarios. Perforación y tronadura en dólares por tonelada 3.6. Carguío, dólares por tonelada 1.5. Transporte, dólares por tonelada 3.2. Acarreo, dólares por tonelada 6.8. Molienda, dólares por tonelada 11.4. Total, la sumatoria de todos estos números da 26.5. Luego tenemos costos fijos, dólares por año 15.3. Capacidad de planta en toneladas por año 1.3. Recuperación metalúrgica porcentaje 81. Precio de zinc, dólares por concentrado 650 en el primer año y dólares por concentrado 750 a partir del segundo año. Seguros y transportes, dólares por tonelada de zinc 35. Entonces ya tenemos más datos para hacer los cálculos correspondientes. Resolución. Tonelaje modelado debe ser corregido por 1.15 y la ley por 0.88, entre 1.15 y 0.77, de modo de simular la situación en la mina. Este 1.15 está obedeciendo al 15% de incremento por dilución y este 0.88 está restándose por la recuperación metalúrgica. Sobre estos valores se deben calcular las leyes de corte. Entonces vamos a calcular las leyes de corte. Resolución. Cálculo de F para precios constantes. 150, valor aquí, potencial valor del proyecto, 150 millones. Entonces multiplicado por la dilución, tenemos 22.5 millones. El cálculo de la ley de corte para una capacidad de planta fija. Entonces aquí está la fórmula. Y en esta fórmula vamos simple y llanamente a reemplazar valores.
Estos valores son datos que están consignados en las diapositivas anteriores. Entonces, simple y llanamente, vamos a reemplazar estos valores en esta fórmula aquí y vamos a tener un dato de la ley de corte de 9.6%. Entonces es muy sencillo. Tenemos la fórmula y tenemos los datos, simplemente reemplazamos. Hacemos unas operaciones aritméticas y sacamos una ley de corte de 9.6. Para capacidad de planta fija. Recordemos que tenemos para capacidad de mina, para capacidad de mercado y para capacidad de plan. Entonces, en este caso estamos aplicando la fórmula para capacidad de plan. Ley de corte en los puntos de extracción. Perforación y tornadura es un costo incurrido. Entonces, para los puntos de extracción, pasamos al carguillo, al transporte, al acarreo y a la molida. Entonces, sumamos 22.9. Igualmente, reemplazamos los valores numéricos, ejecutamos la operación aritmética y tenemos un valor de 9.0%. Los valores de leyes de corte son altos, producto que el valor residual de 150 millones de dólares es alto, es decir, la oportunidad es alta. Si estuviésemos al fin de la vida de la mina, entonces, ¿qué? Tendríamos un nuevo cálculo. La ley de corte pues va a bajar a 6.0. ¿Okay? Para un escenario en el cual se nos presente al fin de la vida de la mina. Inclusive con esos escenarios todavía tenemos vigencia, porque la ley de corte da 6.0%. Resolución. Más aún, si la planta está ociosa, la ley de corte a utilizar es aquella limitada por la capacidad de la mina. Entonces, si trabajamos solamente con capacidad de mina, entonces la ley de corte aún disminuye a 4.0%. Efecto del cambio de condiciones económicas o del mercado. Supongamos que el precio del concentrado disminuye a $650. El cambio de utilidad anual producto de la caída del precio es, entonces, reemplazando los valores, va a dar 14.7 millones. Entonces va a ser sustancialmente reducido la utilidad del producto en millones de dólares. Valor presente del depósito a $650. Entonces tenemos los valores, reemplazamos, hacemos las operaciones aritméticas y tenemos 137 millones. 0.2 millones de dólares. Valor presente al esperar un año para partir la explotación es de 150 millones de dólares. Entonces, el valor presente va bajando a 12.8. Ley de corte en los puntos de tracción es ahora 8.2. Producto de la baja de precios, la ley de corte debe bajar de modo de ser consecuente con el modelo económico, ¿no? Pero esa es la lógica matemática. Pero la lógica operativa nos dice que si el producto baja de precio, entonces la ley debe subir, ¿no? ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Pero acá, para ser consecuente con los datos matemáticos, entonces, si bajan los precios, la ley de corte debe bajar. Política de leyes de corte. Entonces, naturalmente, la ley de corte es una decisión de los niveles jerárquicos de la empresa. No es un dato muy técnico, porque nos estamos refiriendo solamente a que cubran los costos y una utilidad. Pero esa utilidad la va a determinar los entes jerárquicos de la empresa, no nosotros. Entonces, método iterativo para la optimización del BAD. 1. Abrir nuevos recursos. Calcular reservas utilizando leyes de corte. Cerrar reservas que no pagan ley de corte. Simular la extracción del periodo. Calcular el valor remanente del depósito. Pasar al próximo periodo del plan. Al final, calcular el vector de costos de oportunidad. Adherir costos de oportunidad a la estructura de costos. Repetir el programa de producción. Entonces, todo hay que hacer unas iteraciones y ir sensibilizando para la optimización del BAM. Entonces, nuevo recurso. Okay. Activos. Entonces, estamos sumando toneladas y dólares de ambos recursos. Cerrar reservas que no pagan las leyes de corte. Entonces, por ejemplo, de esta parte. La margen izquierda superior del gráfico, ¿no?
cerrar reservas que no pagan la ley de corte. Simular la extracción del periodo, toneladas, dólares, leyes. Calcular el valor remanente del depósito, o sea, cuánto es lo que está quedando aquí como recurso. Y empezamos las iteraciones. Las iteraciones significa ir corriendo datos según escenarios hipotéticos que se puedan ir presentando. No, en este caso, iteración 1, como resultado tenemos $6, los costos netos a $6 para este tipo de iteración. Para la iteración 2, cambiando las variables, entonces tenemos que los costos netos van a incrementarse a 6.88. Para la iteración 4, entonces los costos van incrementando a 6.84. Entonces, como les digo, las iteraciones son sensibilizaciones, es decir, ir cambiando variables para simular nuevos escenarios. Y dentro de esos nuevos escenarios, ¿cuál va a ser el posible escenario positivo, el posible escenario negativo y el posible escenario medio? Entonces son escenarios con los cuales tenemos que ir jugando para sensibilizar, es decir, para ir jugando con las variables y encontrarnos al final con cuál de ellas podemos trabajar y mantener la rentabilidad en las operaciones. Entonces, iteración 4. Y luego esas iteraciones van a ser graficadas según histogramas lineales. Extracción de recursos basados en políticas de leyes de corte. Para un escenario 1, 2, 3, ¿no? Y los slides según valores. Entonces cada uno de ellos va a ir representando puntos iterativos que van a significar las gráficas de los cuadros anteriores. Entonces igualmente costo de oportunidad para distintas iteraciones. Igualmente, ¿no? Vamos graficando los costos de oportunidad. Desde la parte superior van viendo una tendencia a la baja. Pero esto significa que los escenarios posibles, pues hay que irlos jugando con cada uno de ellos. Ese juego de los escenarios es lo que se denomina la sensibilidad o sensibilización de los escenarios. Programas de producción resultantes. Entonces, tenemos aquí en el histograma lineal que va marcando todos los programas de producción resultantes. Entonces, múltiples iteraciones y su influencia en el programa de producción. Entonces, para el escenario tal, tanto ritmo de producción. Para el escenario tal, tanto ritmo de producción. Entonces, vamos jugando. Y luego vamos logrando el escenario medio. O sea, el escenario más probable. Incorporación del componente, ¿no? Evalúa recursos remanentes utilizando precios del periodo de T1. Entonces acá ya van incrementando los valores en el tiempo. ¿Okay? Entonces igualmente se va siguiendo las iteraciones. Y esa iteración se va representando en los histogramas lineales para ir viendo cómo es las tendencias. Efecto de variación de precios en una política de leyes de corte. Entonces las leyes, el periodo y los factores de revisión en dólares por porcentaje de cobre. Ley de corte, su cálculo de aplicaciones, el cutoff. Parámetros usados en el cálculo del cutoff. Cutoff significa la ley de corte. Y la ley de corte es la ley que va a pagar costos y vamos a tener un margen de ganancia. ¿Bien? En los gráficos tenemos testigos de perforación diamantina. Estos testigos son los que nos van a permitir conocer en profundidad cómo es la tendencia de la mineralización y de los valores. Entonces, las concentraciones de un determinado elemento en una roca mineralizada, con independencia de connotaciones técnicas y o económicas, se denomina ley de ese elemento. Entonces, ¿qué cosa es una ley? Es la concentración de un elemento. ¿En dónde? En una roca mineralizada, con independencia de connotaciones técnicas y o económicas. Entonces no tiene que ver nada las connotaciones técnicas ni económicas. Aquí simplemente vemos cuánto del elemento o del metal está presente en una determinada masa rocosa. Y generalmente está relacionado al peso, es decir, a la tonelada. Entonces, ley que decimos la cantidad o concentración del metal en una tonelada. Entonces, para nosotros eso es la ley. En el citado perfil, atendiendo a su contenido mineral,
se han individualizado mediante dos valores de la ley C1 y C2 las tres zonas siguientes. Zona de concentraciones altas, zona de concentración intermedia y zona de concentración baja. Entonces, sondaje 1, sondaje 2, sondajes, diversos sondajes, ¿no? Entonces, interpretación de las zonas de mineralización. El primer sondaje, entonces, comienza en estéril, hasta que intersecta la estructura mineralizada. Una vez que pasa la estructura mineralizada hacia abajo, continúa en estéril. Igual en el segundo sondaje, en el tercer sondaje. Entonces, uniendo las formaciones de los tres sondajes, entonces tenemos que, hipotéticamente, nuestra zona mineralizada tiene esta geometría, ¿no? Forma tabular. Igualmente, con un sondaje hemos intersectado otra estructura mineralizada. Pero esta estructura mineralizada ya no la hemos intersectado en el sondaje anterior. Entonces solamente asumimos de que quedó acá. Igual, otra forma de sondajes, entonces sondaje 1, sondaje 2, sondaje 3, sondaje 4. Se va intersectando las estructuras en este sondaje de esta manera, y luego se va interpretando que la geometría de los yacimientos tiene estas formas. Entonces, donde hay la concentración, entonces tenemos concentraciones altas. En las zonas laterales o adyacentes tenemos las concentraciones intermedias, y en las zonas ya alejadas de las estructuras tenemos las concentraciones bajas o estériles. ¿Cómo es la distribución espacial de las leyes? Si las concentraciones C1 y C2, que sirven de límites en el ejemplo de la figura, se han determinado mediante un estudio técnico-económico, se tendrá. Entonces, concentración versus distancia. Entonces, C1 producción, C2 operaciones. Decimos, en circunstancias normales, C1 podría ser una ley que resultara del supuesto de que la calidad del mineral y por lo tanto su precio es suficientemente alto para compensar los gastos originados por su extracción, y además permite la obtención de un beneficio mínimo aceptable por el explotador. ¿Ya? Entonces paga costos y tiene un beneficio mínimo aceptable. Esta condición se denomina ley de corte. Y todo mineral con ley igual o superior a ella es explotable en condiciones económicamente satisfactorias. ¿Correcto? Entonces está clarísimo. Diversas formas de curvas tonelaje-ley versus Katov. Entonces hay maneras de representar en tres dimensiones los yacimientos. Todas estas formas de representarlo, depuesto con alta ley en la parte central, menores leyes a los alrededores y cerca de la superficie, y bajos costos de explotación. Entonces es perfectamente dibujable, es perfectamente graficable, y permite hacer las curvas correspondientes para el análisis de las tendencias del tonelaje, las tendencias de las leyes, y versus ley Katov o ley de corte. Entonces, apelamos a los software geológicos para que nos vayan dimensionando los yacimientos con las concentraciones altas, concentraciones medias, concentraciones bajas del metal. Entonces, en base a eso construimos curvas, y esas curvas nos van a permitir interpretar estadísticamente cómo es las tendencias, o sea, tonelaje ley versus leyes de corte. Entonces, definición de la ley de corte: es la ley mínima explotable que debe tener un bloque mineralizado para ser considerado como reserva de mineral. La ley de corte es la ley de utilización más baja que proporciona a la operación minera una utilidad mínima. Es la ley de mineral donde la operación no reporta ni utilidades ni pérdidas. Entonces tenemos los gráficos: tonelajes, recursos mineralizados, reservas. El precio baja, la ley de corte sube. Son inversamente proporcionales. Entonces, ley de corte versus tonelaje, ¿no? Si el precio sube, la ley de corte baja.
Si el precio baja, la ley de corte sube, entonces ahí las reservas también están fluctuando, ¿no? Entonces, la ley de corte versus tonelaje. Recursos mineralizados, reservas, ¿no? Toneladas de mineral, ley. Entonces, recursos, reservas. Recursos, reservas. Muy bien. Fórmula práctica. Propósito. Maximizar el valor actual neto del BAN. Cálculo, BAN es igual al ingreso menos los costos. Si están en equilibrio, los ingresos y costos deben ser cero. Parámetro, la ley de corte. Fórmula, ley de corte es igual a M, que va a dividir a P menos CF multiplicado por RC por RF sub 1. Muy bien, entonces, nomenclatura de los términos. LC, la ley de corte. M mayúscula, costos imputados a la unidad de mineral. Los costos van en el numerador. En el denominador va precio del metal, metal fino comercializable, menos CF, costos imputados a la unidad de fino, es decir, maquilas. Entonces, al precio hay que descontar maquilas. A este resultado vamos a multiplicar la recuperación metalúrgica, o sea, RC. Y a su vez vamos a multiplicar la recuperación en fundiciones. Entonces, dos tipos de recuperación. Recuperación metalúrgica en la fundición, en la concentración, o sea, en la flotación, y recuperación en la fundición. Entonces, ambas recuperaciones también van a incidir en la ley de corte. Entonces, todo esto es en el denominador y arriba, en el numerador, van lo que son costos. Todo lo que son costos. Abajo son precios, costos de maquilas, recuperaciones metalúrgicas y recuperaciones en fundición. Entonces, tenemos la combinación oportuna entre tasa de producción y ley de corte para maximizar el valor actual neto. La ley de corte, ¿qué es lo que se quiere trabajar? Entonces tenemos mercado, las variables exógenas, el modelo metalúrgico, el plan minero, el modelo geotécnico, el modelo geológico. Entonces, método, los ritmos de producción, leyes, secuencia de explotación, los límites finales. Estos límites finales van a ir al mercado. Pero para hacer todo este diagrama, hemos tenido que ver el modelo geológico, el modelo geotécnico, el plan minero, el modelo metalúrgico y las variables exógenas. Es decir, variables del gobierno, variables ambientales, variables de tributaciones, en fin. Entonces acá tenemos un modelo del yacimiento en 3 dimensiones. Y la envolvente va a significar las partes externas que van a rodear al mineral y que en algún momento se tienen que explotar necesariamente como contaminantes, o sea, como dilución. Factores principales para determinar la ley de corte. Los ingresos. Está en función del producto que se obtiene en el proceso metalúrgico. O sea, el mineral de cabeza entra al proceso metalúrgico. El proceso metalúrgico se separa en dos. Separa en relaves a todo lo que es ganga y estériles y separa en concentrados a todo lo que es la parte valiosa. Entonces la ecuación básica es M, que es el mineral de cabeza, que va a ser igual a los concentrados más los relaves. El proceso metalúrgico, el tratamiento de los minerales, puede tener diversos métodos. Estos pueden ser por concentración, por amalgamación, por cianuración, etc. Procesos que permiten recuperar una parte del contenido total en metal. Entonces, ¿en qué momento aplicamos determinada tecnología metalúrgica? Eso se aplica teniendo en cuenta el tipo de mineral que tenemos en el yacimiento, luego las bondades metalúrgicas y cuál se adapta mejor a esa tecnología. Costos. Entonces ya hemos visto en la diapositiva anterior los ingresos, ahora vamos a ver los costos. Es función de los costos que se tengan a lo largo de todo el proceso minero hasta la obtención y comercialización del producto final. Si tenemos mineral de cabeza, entonces tenemos costo de mina.
Si tenemos proceso metalúrgico, tenemos costo de beneficio de tratamiento. Si tenemos concentrados, vamos a tener costos de comercialización. En los costos de mina, tenemos costos de exploraciones, costos de desarrollos, costos de preparaciones, costos de explotación. En los costos metalúrgicos tenemos costos de chancado molienda, costos de flotación, costo de espesado y filtrado, costos de disposición de relaves. Y en los concentrados tenemos costos de comercialización, es decir, costos de transporte y costos de ventas. La sumatoria de estos costos viene a ser lo que se denomina el costo total. El costo total entonces está constituido por la sumatoria del costo de mina, del costo de tratamiento, del costo de comercialización, más gastos generales. Sabemos que gastos generales se denomina aquellos gastos no previstos, pero tenemos que considerar un dinero como una especie de colchón para eventuales problemas que se puedan presentar. No se pueden diseñar ni magnificar en ese momento, porque no se sabe en qué momento se van a presentar ni con qué características, pero sí es un colchón de amortiguamiento para que no se vaya a truncar ningún proceso. Entonces tenemos ahí un plan de contingencias. Entonces ese gasto general también debe ser incluido en la estructura de los costos totales. Entonces tenemos ya ingresos, tenemos costos, y en el ejemplo que vamos a desarrollar, simple y llanamente, los números hay que reemplazar a las variables. Por ejemplo, una explotación subterránea para extracción de cobre podría tener los siguientes costos. Costo de producción de una tonelada de mineral. Costo en minado, $15.53 por tonelada. En concentración, 3.83. En gastos generales administrativos, 2.21. Costos de ventas, 0.63. Costo total, la sumatoria de todos estos costos va a darnos 22.20. Entonces tenemos los costos ya distribuidos según sus estructuras. Hacemos el balance metalúrgico. El balance metalúrgico básicamente está relacionado a la recuperación metalúrgica. Y la recuperación metalúrgica es un ratio entre el contenido metálico en el concentrado y el contenido metálico en la cabeza, por 100. Para hacerlo más viable, la recuperación metalúrgica es igual, en el numerador va la ley del concentrado y en el denominador va la ley de cabeza. Ese ratio multiplicado por 100 para que dé porcentaje, entonces nos va a dar la recuperación metalúrgica. Características del mineral. Ley de cabeza, 2.50% en cobre y 0.8% en arsénico. Grado del concentrado o ley del concentrado, 25% en cobre. Si hacemos la división 25 entre 2.50, entonces vamos a tener una recuperación metalúrgica de 86.50. Balance metalúrgico. Porcentaje. Cabeza, 100. Concentrado, 8.65. Relave la diferencia entre 100 menos 8.65, 91.35. Eso se va al relave. Solamente vamos a tener 8.65. Leyes. Si son 100 toneladas de cabeza, entonces vamos a tener una ley de 2.50%. Si vamos a tener en el concentrado 8.65 toneladas, entonces vamos a tener una ley de 25%. En los relaves, 91.35 de toneladas con una ley de 0.37%. Entonces, recuperaciones, 86.5% en la recuperación del concentrado. Ratio de concentración, 11.56. Es decir, entre el mineral que entra de cabeza a la planta, dividido entre el tonelaje de concentrados obtenidos. Entonces, eso va a ser un ratio de concentración. En este caso del ejemplo tenemos 100 entre 8.65, vamos a tener un ratio de 11.56 a 1. Entonces, para una tonelada de concentrado van a entrar 11.56 toneladas de cabeza o de mina. De acuerdo a la valorización del concentrado, determinamos los ingresos.
Condiciones de comercialización, ejemplo elemental. Precio del cobre, sin deducciones, $1.800 la tonelada. Deducción, 0.50% del grado de concentración, entonces sale 24.50. Maquila, $120 por tonelada. Penalidades por el arsénico, 7.92. Valor del mineral, deducciones, 7.92. Maquila, 120. Valor neto, $313 por tonelada. Entonces, valor neto del mineral, $27.8 por tonelada de mineral. Entonces, así fácilmente, teniendo la información y teniendo los datos, entonces podemos organizar rápidamente las condiciones de comercialización. Con el costo anterior de $22.20 la tonelada, determinaremos el ratio de concentración económica. O sea, el ratio de concentración económica, RCE, según el costo total igual ingresos. Ratio de concentración económica, valor del concentrado dividido entre el costo total. Reemplazando valores y poniendo números, tenemos 313.08 dividido entre 22.20. Entonces el ratio de concentración económica, 14.103. Contenido metálico pagable en el concentrado, 24.5% es igual a 245 kilos de cobre. Pero el contenido fino del concentrado, el ratio de concentración económica es igual al contenido fino de concentrado dividido entre el contenido fino de cabeza vendible. Calculando los ratios entre el contenido fino de cabeza vendible, 245 kilos, entre 14.103 tenemos un ratio de 17.37 kilos de cobre. Entonces, contenido fino de cabeza, ley mínima de cabeza para que sea económico, contenido fino de cabeza vendible, contenido fino de cabeza. Finalmente tenemos una ley de corte de 2.01% en cobre. Entonces, para llegar a la ley de corte, hemos tenido que hacer un análisis económico de los costos, luego un análisis económico de los ingresos, pero para calcular ingresos tenemos que considerar los balances metalúrgicos y luego las condiciones de comercialización. No solamente hay que multiplicar por el precio que está publicado en el periódico, sino que también hay que ver las diferentes deducciones que se hace, las diferentes penalidades a que está inmerso el concentrado por contaminantes y algunos impuestos que hay que pagar por derechos de aduana o de puerto. Entonces todo eso se hace el análisis correspondiente y al final obtenemos los ingresos. Entonces costos versus ingresos, tenemos la ley de corte final. Esa ley de corte, como ya estamos explicando, se refiere a pagar costos y una utilidad mínima. Entonces, en resumen, la ley de corte es porcentaje de la ley del concentrado, grado del concentrado, que va a dividir el porcentaje de la recuperación por el ratio de concentración económica. Reemplazando los valores, ley de corte, ley del concentrado, 24.5%, dividido entre la recuperación, 0.865, que va a multiplicar el ratio de concentración. Entonces nos está dando una ley de corte de 2.01% en cobre. Nota: cuando se trata de un mineral polimetálico se emplea la ley equivalente. ¿Qué significa ley equivalente? Significa que los demás metales hay que transformarlos al metal más importante. Y para esa transformación necesitamos saber las leyes, las recuperaciones metalúrgicas y los precios de cada uno de los metales para luego equipararlos con el metal base que va a servir de absorbente. Entonces a eso se llama la ley equivalente. O sea que es la sumatoria de todos los elementos para fundirlo en uno solo. Lógicamente que el metal base va a salir incrementado en su porcentaje. Entonces, aplicaciones. Se generan múltiples envolventes definidas por la ley de corte. Se generan planes a distintas capacidades de producción en función de las reservas determinadas para cada ley de corte. El perfil de la ley se determina considerando secuencias teóricas de exploración. Mejor secuencia, peor secuencia, por zonas, en fin. Los planes resultantes son evaluados económicamente. Se selecciona para cada ley de corte la tasa extractiva que maximiza el VA. Entonces, con estas leyes de corte, como ya tenemos un parámetro real, entonces podemos también interactuar. Es decir,
podemos sensibilizar para ir jugando en diferentes escenarios. Escenarios pesimistas, escenarios medios y escenarios optimistas. En el escenario optimista entonces se puede ir jugando con leyes por encima de la ley de corte para ver hasta qué margen nos va a permitir el yacimiento que podamos extraerlo siempre y cuando no exceda la ley media, que es la ley distribuida en todo el yacimiento. Paso de recursos a reservas. Para que pase un recurso a ser una reserva, entonces tiene que haber pasado por el proceso geológico de evaluación para ser considerado reserva. Entonces, las reservas ya significan una confiabilidad o nivel de certeza superior al 75%. Quiere decir que ya se lo conoce el yacimiento en sus tres dimensiones y se conoce su variabilidad de valores. Ya se mantiene dentro del rango económicamente aceptable.